muy buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de micronutrición en la salud y en la enfermedad. Y me gusta mucho este tema, me parece muy interesante porque en realidad la micronutrición es pues toda una disciplina que está surgiendo y que tiene que surgir pues como todo en medicina, ¿no? Basado en evidencias, basado en circunstancias perfectamente probadas y planificadas, de tal manera que podamos utilizar esta herramienta, que es una herramienta magnífica, pero que nos permita tener pues una muy buena relación. Y hablando de síndrome metabólico, bueno, pues sabemos que el síndrome metabólico es un conjunto de situaciones metabólicas que están pues conformadas y que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes mellitus tipo 2, entre otras circunstancias. Y cuando hablamos de micronutrientes, pues hablamos de vitaminas, minerales, oligoelementos, que básicamente lo que hacen es favorecer de alguna manera que nosotros podamos pues hablar acerca de sustancias que requerimos en nuestro organismo, sustancias que necesitamos en cantidades muy pequeñas, como vitaminas, por ejemplo, pero que son esenciales para mantener un estado adecuado en nuestra capacidad física. Antes, hace muchos años, hace probablemente siglos, teníamos procesos en donde encontrábamos deficiencias tan importantes que incluso nos llevaban a la muerte. Tal es el caso de, por ejemplo, los marineros que venían a América y que pues tenían deficiencias nutricionales tan importantes que generaban escorbuto, y este escorbuto prácticamente les llevaba a la muerte. Ahora difícilmente encontramos deficiencias tan importantes como deficiencias que nos lleven a la muerte, pero sí tenemos deficiencias marginales o también excesos marginales. Y el exceso de algunos micronutrientes, particularmente de los liposolubles, de algunos minerales, pues también puede causar una toxicidad que nos lleve hacia la muerte. Entonces, pues es por esto que es muy importante saber cuánto es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y en qué dosis. Y bueno, esta es una imagen muy pormenorizada del metabolismo intermedio, que desde luego no vamos a revisar, pero todo lo que ustedes ven en rojo, todas esas son reacciones químicas que requieren por fuerza de los micronutrientes para tener un resultado metabólico óptimo, de tal manera que se vuelven una situación pues fundamental en nuestra capacidad de vida. Y cuando hablamos de por qué tendríamos que suplementar, tendríamos que empezar diciendo que existen muchas deficiencias nutricionales. Solamente en Estados Unidos, por ejemplo, de vitaminas, hay una deficiencia de vitamina D3 del 70%, que es altísimo. Pero no solamente eso, la vitamina E tiene una deficiencia del 60%, la vitamina E, que es uno de los antioxidantes más importantes que tenemos. Si nos vamos a minerales, pues el magnesio tiene una deficiencia prácticamente en la mitad de la población. Calcio y zinc también son muy importantes. Y si hablamos de los omegas, bueno, pues los omegas son todo un tema, porque sabríamos que tendríamos que tener una relación de omega 3 y omega 6 más o menos de 1:1. Sin embargo, tenemos relaciones tan discordantes como relaciones de omega 3 de 15 o de 16, casi 17:1. Un omega 3 por 15 a 17 omega 6, de tal manera que pues es una situación que se vuelve alarmante. Y cuando hablamos de nuestro país, y esta imagen, una disculpa, es bastante vieja, pero es la última investigación que encontré. Bueno, pues tenemos deficiencias muy severas, como por ejemplo hierro, una cuarta parte de la población, y esto incluye, por ejemplo, a los niños que están en edad de aprendizaje, con todo lo que esto concierne en cuanto a su desarrollo neurológico, pero también en cuanto a su capacidad académica, deficiencias muy importantes, anemia muy frecuente, de tal manera que pues sí, se vuelve necesario saber cómo estamos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, entre otras cosas, porque las verduras, la comida en general, pues ya no es lo que era en realidad. Y cuando vemos los nutrientes en los vegetales, pues vemos que hay una disminución muy importante, por ejemplo, del 62% en las papas, una disminución superior al 56% en vitamina A en verduras de hoja verde, una disminución de vitamina B2 del 50%. Hay disminución también en proteínas, en calcio, en hierro, en riboflavina, y esto se ha ido incrementando en los últimos 50 años.
¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero porque los nutrientes se obtienen de alimentos que han sido cultivados. Y esos alimentos que han sido cultivados pues tienen mecanismos de cultivo que se han modificado para optimizarlos durante los años. Ahora pues una planta crece mucho más rápido, tiene menos procesos de pestes o de plagas, el suelo se encuentra mucho más empobrecido, se le saca más a los suelos, pero normalmente cuando nosotros abonamos o cuando se ve que los campesinos abonan, pues abonan a lo mejor con fósforo, a lo mejor utilizan un poco de algún otro mineral, pero en términos generales nosotros necesitamos pues más de 50 minerales en el suelo que no se están pues devolviendo, que no estamos obteniendo de manera adecuada. Por otro lado, la utilización de fungicidas y de insecticidas pues se ha vuelto muy generalizada, y estos fungicidas pues afectan la calidad de la materia prima que se recoge de ahí. Las formas de recolección también son muy importantes, porque no es lo mismo que yo, por ejemplo, me coma una manzana que se obtuvo de una planta silvestre que está cerca de mi casa, a que yo me coma una manzana que ha sido producida en Chile y estuvo congelada por varios meses o incluso más tiempo, y que la descongelan para que yo la pueda consumir, ¿no? La diferencia de nutrientes sin duda será muy importante. Y qué decir de pues el viaje tan importante de muchos alimentos. Nosotros de pronto vemos en el supermercado que hay kiwis, por ejemplo, de Nueva Zelanda, ¿no? Cuando en México también podríamos producirlos, y de hecho se producen, pero sin duda alguna el asunto de la globalización pues también influye en que la forma de recolección y de manejo de muchos de las verduras y de las frutas que nosotros obtenemos pues mermen su capacidad nutritiva. Y por supuesto después el manejo que se hace en casa, las formas de cocción, de producción, bueno, pues también se vuelven muy importantes. Entonces, cuando hablamos del tratamiento integral del síndrome metabólico, pues hablamos de mantener, por ejemplo, los niveles no solamente de colesterol y triglicéridos, sino de glúcidos, metabolitos diversos en sangre en rangos adecuados. La intervención más difícil de obtener de los pacientes, que probablemente es el ejercicio físico, que sin duda alguna ayuda prácticamente en todos los niveles. Y otro muy importante es el descanso, el control del estrés, la mejoría en el sueño, dormir de manera suficiente también es fundamental. El tratamiento dietético, por supuesto, antiinflamatorio, en donde nosotros disminuyamos algunos tipos de alimentos, como por ejemplo grasas saturadas, como alcohol de manera importante, y podamos incrementar grasas de buena calidad, podamos incrementar una proteína de buena calidad y darle a nuestro paciente la posibilidad de una dieta que sea antiinflamatoria. Y desde luego el control de la inflamación, no solamente por la dieta, no solamente por el ejercicio, sino utilizando antioxidantes, utilizando omegas, utilizando todo esto que realmente nos es de muchísima importancia. Por supuesto, sin dejar atrás la microbiota intestinal, que tiene un papel fundamental en todo este desarrollo. Y todo esto, pues aunado a una buena suplementación micronutricional, tendría que todo esto integrar el tratamiento de un paciente con síndrome metabólico. Y cuando hablamos de qué tendríamos que verificar para que el síndrome metabólico realmente sea bien tratado, bueno, pues hay muchos nutrientes, ¿no? Hay vitaminas, como la vitamina D, por ejemplo, pero no es la única, desde luego. Los omega 3, sin duda, una base fundamental en el tratamiento, omega 3 EPA y DHA, que desde luego tienen funciones diferentes. Algunos minerales como el magnesio, desde luego, pero también como el hierro, como el zinc, también son muy importantes. La cronobiología y la ritmo nutrición, en donde desde luego la melatonina, pero todos los nutrientes que interfieren en los ritmos circadianos, los ritmos biológicos, también son muy importantes. Toda la familia de los probióticos, prebióticos, simbióticos, sin duda, no hay que dejarlos atrás. Y por supuesto podemos usar nutracéuticos y fitoterapia en este tratamiento. Y me gustaría empezar con la vitamina D, porque es una vitamina que a mí particularmente me gusta mucho hablar de ella en síndrome metabólico, entre otras cosas, porque hablamos de la vitamina D como una situación, bueno, pues que está presente en los huesos, pero la verdad es que tiene una cantidad muy grande de funciones. Sabemos que, por supuesto,
Cuando hablamos de la vitamina D, hablamos de una hormona que funciona en la contractilidad cardíaca, por ejemplo, que junto con el magnesio y con el DHA tiene una función importantísima para mejorar la contractilidad cardíaca, pero también para mejorar la aterosclerosis. La vitamina D es una vitamina que funciona como un antiinflamatorio, pero también es antifibrótico y antiapoptótico, de tal manera que tiene efectos a muchos partes de nuestro cuerpo. Por supuesto, sabido es que tiene funciones endócrinas y parácrinas muy importantes, pero también es sabido que tiene una relación muy importante en la obesidad. Hay una inflamación de bajo grado que se ha visto que se incrementa cuando nosotros tenemos deficiencia de vitamina D. Sabemos también que cuando tenemos deficiencia de la vitamina D somos más proclives a tener obesidad, a tener resistencia al adelgazamiento y por supuesto a tener resistencia a la insulina porque es muy importante en su metabolismo. La vitamina D juega un papel fundamental en el eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto en la presión arterial también se vuelve muy importante. Y qué decir que del sistema inmune. Sabemos que un inmunonutriente fundamental justamente es la vitamina D porque pues sabemos que regula la función del sistema inmune y de hecho todas las células del sistema inmunitario tienen receptores para vitamina D. Y bueno, por supuesto, la vitamina D tiene muchas otras funciones. Tiene un efecto pleiotrópico que previene la insuficiencia renal, por ejemplo, y algunos tipos de cáncer. De tal manera que no solamente es importante en el síndrome metabólico, sino en otras muchas situaciones. Y aquí vemos cuáles son las recomendaciones de la vitamina D para muchos momentos de la vida. Y cuando vemos los niveles óptimos, pues hablamos de que tendríamos que tener entre 40 y 48 nanogramos por mililitro, cuando hay laboratorios que nos dan por bueno cantidades incluso de la mitad. Este estudio, que a mí me parece precioso, es un estudio del 2020, habla acerca de las recomendaciones normales de ingesta en pacientes que requieren más bien los requerimientos normales de ingesta de vitamina D en pacientes que no tienen sobrepeso y en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Y es que la vitamina D sufre una especie de secuestro cuando nuestros pacientes tienen sobrepeso y obesidad, y es por eso que encontramos lugares como nuestro país en donde el sol es tremendamente generoso con nosotros y donde tenemos cantidades altísimas de deficiencia de vitamina D, altísimas. Y esto se explica porque el 70% de la población tiene a números gruesos o sobrepeso u obesidad. Y sabemos que la grasa tiene un efecto de diluir esta vitamina D y de no permitir tener un efecto adecuado, de tal manera que pues vemos que los bebés, los niños de menos de 1 año de edad necesitarían entre 400 y 1000 unidades internacionales por día de vitamina D, lo cual está cubierto con la leche materna. Los niños menores de 18 años requerirían pues más o menos lo mismo, 600 a 1000 unidades de vitamina D. Entre los 18 y los 70 años en pacientes, es decir, todos los pacientes adultos que no tengan sobrepeso y obesidad tendrían que tener un requerimiento de ingesta diaria de entre 1500 y 2000 unidades internacionales por día. Esto, desde luego, se mantiene en el embarazo. La lactancia lo incrementa, pero cuando vemos cómo le va a los pacientes con sobrepeso, pues vemos que los adultos entre 18 y 70 años que con un peso normal requerían entre 1500 y 2000 unidades, pues esto prácticamente se duplica o se triplica, entre 3000 y 6000 unidades internacionales es lo que requeriría un paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad. Entonces se vuelve pues una situación verdaderamente muy importante y no hay que olvidarse que la vitamina D es una vitamina liposoluble que puede ser tóxica, de tal suerte que no podemos darla indiscriminadamente, no tenemos que hacer bombazos de vitamina D necesariamente. Y bueno, pues vemos que 10,000 unidades internacionales por día pues son los niveles más altos de suplementación que se requiere. Y cuando hablamos del rol específico de la vitamina D en el síndrome metabólico, bueno, pues sabemos que nos ayuda a la secreción y a sensibilidad de la insulina, particularmente el paso de proinsulina a insulina se encuentra comprometido en los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D y por eso es que es tan importante en nuestros pacientes. Los procesos de obesidad y vitamina D, bueno, pues habíamos hablado que tenemos un secuestro y una dilución volumétrica de vitamina D, así es que en estos pacientes tenemos que suplementar una mayor cantidad y esto es fundamental porque sabemos que suplementación
nos ayuda a subir los niveles y que aumenta niveles tan pequeños como 1 nanogramo por mililitro de vitamina D asociado a una reducción significativa de colesterol total y de LDL y a una disminución del riesgo de síndrome metabólico. Entonces es fundamental siempre suplementar a estos pacientes después de haber hecho una medición completa. Y bueno, pues también sabemos que la relación entre los niveles bajos de vitamina D pues hace una mayor prevalencia de enfermedades metabólicas y de síndrome metabólico, y que hay una relación inversa de disminución entre la vitamina D y el perímetro de circunferencia abdominal. De hecho, sabemos que cuando tenemos deficiencia de vitamina D, esto nos hace más proclives a que los pacientes no solamente suban de peso, sino que tengan los triglicéridos más elevados y las LDL más elevadas. Entonces, se han hecho múltiples estudios de suplementación de vitamina D y sabemos que dosis como de 5,000 unidades internacionales diarias de vitamina B durante 6 meses aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la actividad de células beta pancreáticas. Fíjense ustedes qué importante. Y 50,000 unidades internacionales por semana durante 8 semanas, pues mejora la hemoglobina glucosilada. Y esto lo podemos hacer en realidad porque la vitamina D, en términos generales, al ser liposoluble, podemos darla diariamente o podemos dar pues cantidades mayores semanalmente. Y sabemos que cuando nosotros suplementamos, por ejemplo, 50,000 unidades internacionales de vitamina D cada 2 semanas por 3 meses, eso redujo los triglicéridos y las LDL, ¿no? No hay resultados adecuados en cuanto a la pérdida de peso, porque si bien es cierto que sabemos que cuando la vitamina D está disminuida, vamos a aumentar peso y grasa corporal, también sabemos que cuando nosotros suplementamos vitamina D, no por eso vamos a lograr pérdidas de peso. Lo que sí sabemos es que podemos disminuir la presión arterial sistólica y diastólica cuando tenemos una suplementación de vitamina D en los pacientes que lo requieren. Cuando hablamos de vitamina D en general, hablamos también de suplementación de calcio y de hecho van de la mano. En los países industrializados, el 60% de las mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas son suplementados con vitamina D y calcio. Y resulta ser que el calcio pues tiene efectos muy buenos a nivel esquelético cuando tenemos deficiencia, pero también tiene algunos efectos no esqueléticos muy importantes. Por ejemplo, sabemos que hay una asociación ya bien probada y bien demostrada entre la suplementación de calcio y los efectos cardiovasculares adversos. Y esto, bueno, pues tiene un efecto solamente en la suplementación, no en la dieta. Entonces, la ingesta total alta de calcio se ha asociado con un aumento en la aterosclerosis y aumento en la mortalidad por aterosclerosis. De hecho, este es un artículo, el primer artículo que describió este evento. Es un artículo además de 10 años de seguimiento en pacientes de muchas etnias y bueno, pues parece ser que el calcio está involucrado en la patogenia de la enfermedad cardiovascular por muchas vías, incluidas las influencias del metabolismo de los lípidos, la secreción y la sensibilidad a la insulina, la inflamación, la trombosis, la regulación del peso corporal y la calcificación vascular. La recomendación en realidad es que un paciente que no tiene deficiencia de calcio medida en sangre no sea suplementado, pero sí sea incrementada la ingesta de alimentos ricos en calcio en su dieta habitual. Otro de los minerales muy importantes es el magnesio. El magnesio es un cofactor en más de 600 reacciones enzimáticas. Prácticamente tiene todo que ver con todas las reacciones que tienen que ver con la glucosa, con los ácidos grasos, pero también es muy, muy importante en toda la neuroconducción. Es el cuarto mineral más abundante en nuestro cuerpo, pero casi no está en suero, casi todo está intracelular, de tal manera que cuando nosotros medimos magnesio sérico, este puede ser normal y no necesariamente por eso se encuentra normal. La deficiencia de magnesio está asociado a dolor crónico, está asociado a fatiga, a espasmos musculares, este brincoteo que tienen los pacientes en el párpado o en el labio o en cualquier parte de su organismo en donde empiezan a tener mioclonías, también tiene que ver frecuentemente con el magnesio. Por supuesto, la deficiencia de magnesio está asociada con arritmias, está asociada con fibromialgia, con osteoporosis, con migraña y desde luego siempre con alteraciones psiquiátricas. De hecho, es una de las principales causas de inicio de depresión y ansiedad.
El magnesio es fundamental para mantener la presión arterial, tiene efectos sobre la coagulación y tiene efectos estabilizadores sobre el ritmo cardíaco. Y en términos generales, en pacientes que no tienen deficiencia, nosotros tendríamos que dar dosis de entre 150 y 400 miligramos de magnesio por día. Un mayor consumo de magnesio se asocia con mejoría en el síndrome metabólico. Por supuesto, el magnesio es imprescindible para un buen funcionamiento cardíaco, pero también para un buen funcionamiento del sistema nervioso central. Es clave para la captación de glucosa mediada por insulina. Tiene un efecto antitrombótico y antiagregante plaquetario. El magnesio es fundamental como agonista de los canales de calcio y por eso es lo primero que tendríamos que darle a un paciente hipertenso. Al final de cuentas, antes de medicarlo, tenemos que verificar si nuestro paciente no tiene deficiencia de magnesio. El magnesio se mide correctamente en membrana eritrocitaria, no se mide en sangre. Entonces, ese es un punto pues muy importante. A veces es más fácil suplementar el magnesio que medirlo porque es mucho más costoso. Además, el magnesio pues mejora la absorción de muchas sales orgánicas y siempre se tiene que asociar a vitamina D porque las funciones del magnesio y de la vitamina D se encuentran muy asociadas. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de magnesio, generalmente tenemos deficiencia de vitamina D y viceversa. Entonces, vale la pena siempre que suplementemos vitamina D, también suplementar magnesio. Otro punto muy importante en la suplementación de síndrome metabólico justamente es el relacionado con los ácidos grasos omega 3. Recordemos que al final de cuentas nosotros tenemos muchos tipos de ácidos grasos omega. La definición de si es omega 3, omega 6, omega 9, omega 11 está dada por el lugar donde está la primera insaturación en este ácido graso, que normalmente se encuentra unido en forma de triglicéridos o en forma de fosfolípidos. Cuando nosotros requerimos la acción de un ácido graso, bueno, pues este ácido graso es sacado de una membrana celular como tal y podemos obtener omega 3 o podemos obtener omega 6. Y los omega 3 tienen la particularidad de que al tener insaturaciones, pues son mucho más fluidos que las grasas saturadas. Las grasas saturadas, desde luego, no tienen omegas porque no están insaturadas. Entonces, los omega 3 pues son ácidos grasos pues muy, muy importantes y sabemos que tenemos dos tipos principales de omega 3, los omega 3 EPA y los omega 3 DHA. Sabemos que los seres humanos cuando llegaron al mundo, cuando evolucionaron, pues teníamos desde luego una cantidad más o menos equivalente de ácidos grasos omega 3 y omega 6. La relación era de 1 a 1. Cuando nosotros evolucionamos en la vida y cuando nosotros empezamos a consumir pues comida más occidentalizada, pues sabemos que aumenta la cantidad de omega 6 en nuestra dieta y tenemos una alta proporción de omega 6 contra omega 3. Y esto ha tenido efectos muy importantes. Sabemos que pues se asocia, por ejemplo, esta alteración en la relación a un incremento de peso en muchos estudios, tanto en humanos como en animales, pero no solamente eso, sabemos que la relación omega 3 y omega 6 pues es muy importante porque cuando nosotros tenemos un mayor aporte de omega 6, como las enzimas biosintéticas de ambas son las mismas, pues competimos de alguna manera en la posibilidad de sintetizar omega 6 y omega 3 y los omega 6 son más bien proinflamatorios cuando los omega 3 son más bien antiinflamatorios. Entonces, pues tenemos diferentes propiedades fisiológicas, diferentes propiedades metabólicas y por lo tanto, pues el equilibrio entre ellas tendría que ser crítico durante toda la vida. Cuando hablamos del omega 3 cepa, bueno, pues sabemos que el tejido adiposo es el principal órgano diana que maneja los ácidos grasos, por supuesto, y requiere para la diferenciación de los adipocitos, de los preadipocitos en adipocitos, para el crecimiento de los adipocitos, ácido araquidónico. El ácido araquidónico sabemos que es un derivado de los omega 6. Entonces, cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de omega 6, pues sabemos que vamos a tener toda la lipogénesis que no requerimos, pero además vamos a tener toda la lipoinflamación que no requerimos. Entonces, cuando nosotros aumentamos esta proporción de ácido araquidónico dado por los omega 6 y EPA y DHA dado por los omega 3 en muchos alimentos y por lo tanto dentro del tejido adiposo, esto lleva a una mayor producción de ácido araquidónico y de otros
metabolitos como por ejemplo la prostaglandina E12 que estimula la adipogénesis blanca e inhibe el proceso de pardeamiento. Y recuerden ustedes que la adipogénesis blanca, la grasa blanca, pues es una grasa que es metabólicamente muy activa, que favorece la lipoinflamación y que favorece el empeoramiento de todos los componentes del síndrome metabólico. Distinta a la adipogénesis parda. La grasa parda tiene un efecto justamente contrario. La grasa parda, que es muy interesante porque se ha hablado de ella como grasa que prácticamente tiene fibras que asemejan mucho más al músculo que la grasa, pues es una grasa más bien protectora, es una grasa que disminuye la grasa corporal, que disminuye el apetito, pero sobre todo que disminuye la alteración en la sensibilidad a la insulina, que disminuye también de manera muy importante la presión arterial, disminuye la aterosclerosis y mejora las condiciones generales de las personas. Entonces, el aumento en el consumo de EPA y de DHA pues conduce a una homeostasis en el equilibrio biológico porque nos permite perder tejido adiposo y aumentar la biogénesis mitocondrial, que ahora sabemos que la biogénesis mitocondrial y el metabolismo mitocondrial tienen efectos muy importantes, no solamente a nivel del metabolismo y del mantenimiento de un metabolismo saludable, sino sobre todo tienen efectos muy importantes a largo plazo. Los omega 3 y los omega 6, bueno, entonces pues no es que sean antagonistas, no está bien eliminar los omega 6 por completo, son necesarios, cierto grado de inflamación es necesaria, sin embargo, lo importante sería tenerlos en equilibrio. La ingesta de ácidos grasos omega 6 pues nos produce una hiperactividad del sistema endocannabinoide y la ingesta de ácidos grasos omega 3 constituye homeostasis normal, ¿no? Disminuye esta hiperactividad del sistema endocannabinoide. Los omega 6 aumentan la resistencia a la leptina, con lo cual aumenta el apetito, pero también aumenta la síntesis de grasa, aumenta la resistencia a la insulina y los omega 3 conducen justamente el efecto contrario. Debido a que hay una proporción alta entre omega 6 y omega 3 con el sobrepeso y la obesidad, pues tendríamos que disminuir las concentraciones de omega 6 y por lo tanto además aumentar las de omega 3. Entonces, por ejemplo, tendríamos que cambiar los vegetales, los aceites vegetales dietéticos que tienen contenidos muy altos en ácidos grasos omega 3, omega 6, como por ejemplo el aceite de maíz, el aceite de girasol, el aceite de cárcamo, el aceite de semilla de algodón y aceites de soya, por aceites con alto contenido en omega 3, como por ejemplo el aceite de lino, de perilla, de chía, de colza. Nosotros tal vez no tengamos estos otros en el mercado, pero el aceite de colza sí lo tenemos y además darle a los pacientes un alto contenido en grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, pero en crudo, el aceite de nuez, el aceite de avellana, el aceite de aguacate, que es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 y además es producido en nuestro país, tiene muy buena capacidad, pero de nuevo hay que consumirlo en crudo y aumentar la ingesta de pescados tanto blancos como azules, a 2 a 3 veces por semana, mientras se vaya reduciendo la ingesta de carne. Los omega 3 pues tienen efectos que sabemos todos que son fundamentales y es impresionante porque cada día encontramos efectos nuevos para los omega 3. Sin embargo, sabemos que los omega 3 pues son antioxidantes naturales, mejoran la capacidad de movimiento de las membranas, las hacen mucho más fluidas, con lo cual mejoran la comunicación intra y extracelular, pero también mejoran la capacidad de movimiento de nuestras células. Tiene un efecto neutralizador de los radicales libres y tienen un efecto protector porque disminuyen la producción de ácido araquidónico, de prostaglandina 12, que favorece la inflamación. Por supuesto, a nivel del corazón, pues tienen un efecto protector cardiovascular y protector metabólico en la presión arterial, en la aterosclerosis, en prácticamente todas estas situaciones. A nivel del sistema nervioso central, bueno, pues tienen un efecto neuroprotector y además neuromodulador. Muchos de los pacientes que tienen depresión pueden tenerla debido a una deficiencia de omega 3 DHA, por ejemplo. Entonces, es sumamente importante que nuestros pacientes consuman suficiente DHA, pero también suficiente EPA para la cuestión metabólica y desde luego su principal función es ser antiinflamatoria. Y bueno, el punto aquí es que probablemente muchos de nosotros suplementamos a nuestros pacientes con omega 3 y no hemos visto en realidad un resultado importante. Y esto se debe
Aquí hay efectos dependientes de la dosis, de la calidad del suplemento, de la pureza del suplemento, de la concentración, de la resistencia a la oxidación de estos ácidos grasos. Este punto es fundamental y quiero detenerme aquí porque muchas veces nuestros pacientes dicen, bueno, es que yo tomo omega 3, yo voy a una tienda de estas muy grandes donde venden todo en grandes cantidades y me compro un frascote de este tamaño de omega 3, 6, 9. O bueno, ya no tan malo, de puro omega 3. Pues sí, pero la realidad es que la calidad de ese omega probablemente no sea la más adecuada y no hay que olvidarnos que es muy fácil que los omegas se oxiden y al oxidarse no solamente generan más inflamación, sino que además generan grasas trans. Y estas grasas trans, en lugar de ser benéficas, van a ser un proceso de deterioro para la salud. Algo también importante de considerar es que los omega 3 de calidad se obtienen de aceite de pescado de aguas profundas. Y estas aguas profundas, los peces de aguas profundas son peces que están muy contaminados con metales pesados, especialmente con mercuriales. Entonces necesitamos una certificación que nos hable de la pureza para evitar que tengamos contaminación, por ejemplo, por mercuriales, pero por otros metales pesados también, para saber que la concentración de estos ácidos grasos se encuentra en forma de fosfolípidos para que pueda ser adecuadamente absorbido o de triglicéridos de cadena pues de calidad adecuada, que tengan resistencia a la oxidación y a la alteración de su forma química. Entonces, todo esto se vuelve muy importante. Una forma, por ejemplo, para evitar la oxidación es agregarle al omega 3 vitamina E. Cuando ustedes vean una cápsula de omega 3 que está libre de pesticidas, que está libre de mercuriales y que tiene vitamina E que lo protege de la oxidación, bueno, pues están hablando de un mejor omega 3. Y desde luego, tristemente, pues todo esto cuesta, ¿no? Entonces, los suplementos que son muy económicos tal vez no sean la mejor opción para nuestros pacientes. Los omega 3 poliinsaturados tienen mucho que ver también con la presión arterial. Entonces, por ejemplo, es un estudio muy bonito de principios de este año en donde habla de cómo es que le va a nuestros pacientes cuando utilizamos omega 3. Y entonces sabemos que en términos generales, pues la ingesta de ácidos grasos omega 3 tiene una asociación no lineal con reducciones de la presión arterial. Y esto es muy importante y tiene relación con lo que les comentaba hace un tiempo, porque en términos generales, si yo le doy a mi paciente medio gramo, tal vez en el mejor de los casos, 1 gramo de omega 3, pues esto no va a ser suficiente. Entonces, la dosis óptima de omega 3 en pacientes que no tienen riesgo cardiovascular, es decir, no en pacientes que ya tienen síndrome metabólico, parece ser de 3 gramos, que es una dosis pues bastante más alta de lo que normalmente obtenemos con nuestros pacientes. Entonces, una dosis óptima de ácidos grasos omega 3 pues es muy necesaria para controlar la presión arterial en la población general, pero para pacientes que tienen la posibilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares se pueden beneficiar con dosis más altas de 5 o incluso 6 gramos de ácidos grasos omega 3 cepa. Entonces, es fundamental decirle a nuestros pacientes que, bueno, tienen que suplementarse y no pierdan la oportunidad de, por ejemplo, agregar fuentes naturales de omega 3 cepa en la alimentación. Es decir, por ejemplo, un chorrito de aceite de oliva en todas las comidas es una buena idea. Es decir, darle a los pacientes la posibilidad no solamente de obtener un suplemento, sino además de la propia nutrición, generar este proceso y disminuir la ingesta de omega 6. Otro punto muy importante es los ritmos circadianos de nuestro cuerpo. Y bueno, sabemos que el cerebro, por supuesto, es el director de orquesta de los ritmos biológicos de nuestro cuerpo, pero no solamente tenemos ritmos circadianos, tenemos ritmos ultradianos, tenemos muchos ritmos biológicos en nuestro cuerpo, cada uno de nuestros órganos tiene un diferente ritmo biológico y esto incluye al corazón, por supuesto, pero también incluye al tejido adiposo, incluye el cerebro y bueno, muchos de ellos están regulados por la melatonina, que no todos. Por ejemplo, los ritmos
biológicos de las mujeres, el ritmo menstrual, pues no tiene nada que ver con la melatonina, sino con una influencia hormonal, pero casi todos ellos tienen relación con la melatonina. Entonces, la melatonina sabemos que tenemos niveles disminuidos en todos los pacientes que tienen síndrome metabólico y sabemos que la melatonina es un importante regulador metabólico. De hecho, con la reciente epidemia de COVID se hicieron muchos estudios acerca de la capacidad inmunológica y la presencia de melatonina en nuestros pacientes. Sabemos que además la melatonina es un protector mitocondrial que mejora los relojes biológicos internos en nuestro organismo, que mejora la eficiencia del sueño, que tiene un efecto antioxidante, antiinflamatorio y, por supuesto, sabemos que mejora la respuesta inmune. Por supuesto que los ritmos biológicos tienen mucho que ver con la oscuridad y la luz, y hay quienes dicen, bueno, es que yo soy nocturno y a mí me gusta dormirme a las 2, 3 de la mañana y yo me levanto tarde todos los días, y es la preferencia de cada quien, pero sin duda alguna eso afecta muchos ritmos biológicos en nuestro organismo que tarde o temprano van a pasar factura. Y bueno, les decía yo, el ritmo circadiano, que pues es el ritmo día-noche, es importante, pero por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el volumen pulmonar, pues son ritmos ultradianos que duran, dependiendo de cuál sea ellos, pero entre 30 minutos y 20 horas. Los ritmos infradianos que pues generan, por ejemplo, variaciones en el humor o generan procesos metabólicos, pues más o menos son entre 28 horas y 7 días. Es decir, tenemos una gran cantidad de ritmos biológicos y dependiendo de la hora del día en la que nos encontremos, pues vamos a tener diferentes actividades. Entonces, por supuesto, el centro de control está en el cerebro, pero sabemos que la fuerza muscular, por ejemplo, pues es mucho más importante en la mañana que en la tarde o en la noche. Sabemos que la temperatura corporal sin duda se modifica de manera notable y que para la tarde tenemos una temperatura mayor que para la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando nosotros desajustamos los ritmos biológicos, pues vamos a tener alteraciones a todos estos niveles y nuestro músculo va a sufrir, el páncreas va a sufrir, la sangre va a sufrir, intestino, tejido adiposo, hígado, fibroblastos, todo eso se va a alterar. Y tiene mucho que ver, por supuesto, el estrés. El estrés también va a afectar de manera muy importante los ritmos biológicos, tanto para la inflamación como para los síndromes o los componentes del síndrome metabólico. Y entonces sabemos que el estrés afecta muchas citoquinas proinflamatorias, afecta la leptina y esto pues tiene un efecto metabólico importante. El déficit de sueño, por supuesto, hay muchos estudios de restricción de sueño donde sabemos que afecta y que genera alteraciones cardiometabólicas, y el síndrome metabólico y la cronodisrupción pues son situaciones ya muy conocidas. Desde luego, recuerdan ustedes que hace algunos años un premio Nobel de Fisiología fue dado justamente por la descripción de los genes reloj. Y estos genes reloj pues juegan un papel muy importante en la fisiología de todos los tejidos de nuestro cuerpo, regulando la expresión rítmica de muchas sustancias bioactivas. Entonces, todos sabemos que en el hospital, por ejemplo, las principales complicaciones son en la madrugada, en los partos la mayor parte son en la madrugada, y esto tiene que ver, por supuesto, con la producción de cortisol. Pero no solamente es el cortisol importante aquí, hay una secreción de adipoquinas como adiponectina, leptina, resistina que afectan el metabolismo sistémico y que tienen que ver no solamente con la obesidad, sino también con otros componentes del síndrome metabólico. Y todos estos ritmos parecen estar implicados en las señales de hambre, de saciedad, de comidas, y por eso es que de pronto cuando nosotros tenemos una desvelada muy importante, al día siguiente morimos de hambre y tenemos hambre de alimentos que sean calóricamente muy densos, pero además cuando estamos cansados tenemos más hambre, pero además cuando hemos tenido mucho estrés probablemente tengamos más hambre. Y todo este proceso que, bueno, desde luego afecta el hambre y es por lo que nos podemos dar cuenta, afecta a otras situaciones de las que tal vez no somos tan capaces de percibir. Y bueno, sabemos que la disrupción de ciclos circadianos pues genera resistencia a la insulina y genera obesidad. Y cuando nosotros tenemos no solamente dormidas tarde, sino tiempos de comer tarde, hay un estudio muy interesante que se hizo en Murcia, que es muy pequeñita, es una provincia muy pequeñita, entonces es muy fácil ahí hacer seguimiento de pacientes, y se ha visto que en pacientes que se ponen a un régimen dietético en donde tienen la misma cantidad de calorías, la misma
misma cantidad de ejercicio, el mismo sueño, y la única diferencia de intervención es que unos pacientes comen antes de las 2 de la tarde y otros después de las 3 de la tarde, pues se ha visto que los pacientes que comen después de las 3 de la tarde pierden un 25% menos haciendo exactamente lo mismo. Y esto nos habla acerca de que la disrupción del ritmo circadiano no solamente tiene que ver con la hora del sueño, sino también con la hora en la que nosotros ingerimos nuestros alimentos. Sabemos que el ritmo circadiano, bueno, pues tiene una alteración muy importante en la acción de la insulina y que la ritmicidad natural de los tejidos y de la sensibilidad a la insulina, pues interrumpe el entorno rítmico de los tejidos insulinosensibles y que produce sobrepeso y obesidad cuando nosotros tenemos esta disrupción. Y lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, en las enfermeras que trabajan de noche o en los veladores que trabajan de noche o personal que trabaja por turnos, nos damos cuenta cómo empiezan a incrementar su peso de manera sistemática. Y bueno, el tejido adiposo, por supuesto, no es la excepción. Sabemos que pues hay ritmos circadianos en el tejido adiposo blanco y sabemos que el tejido adiposo pues es un órgano endocrino muy importante que interviene en la regulación metabólica, interviene en la regulación del apetito y la ingesta alimentaria, en la eliminación de la glucosa, por supuesto, en el gasto energético. Y muchas de estas adipoquinas muestran pues efectos claros en la relación de producción día y noche. Y cada vez hay más evidencia de que cuando estos ritmos se perturban, también esto se asocia a enfermedades metabólicas como la obesidad y como la diabetes mellitus tipo 2. La microbiota es otro de los puntos muy importantes en el ritmo circadiano. La microbiota es un órgano más en nuestro cuerpo. La microbiota tiene un efecto muy íntimo, no solamente con el sistema digestivo, también a nivel cerebral. Desde luego tiene una relación y una intercomunicación muy importante en la regulación inmune, pero realmente la microbiota tiene efectos a prácticamente todos los niveles de nuestro organismo. Y bueno, tenemos muchísimas bacterias, pero tenemos hongos, tenemos fagos, tenemos una serie de microorganismos que tienen que estar en una relación adecuada y saludable en nuestro intestino. La microbiota sabemos que pues tiene un efecto directo sobre el cerebro, pero el cerebro tiene un efecto directo sobre la microbiota, es decir, es bidireccional. Igual pasa con el sistema inmunológico, igual pasa con la regulación neuroendocrina, con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso autónomo, con el ritmo circadiano. Y sabemos que cuando nosotros tenemos alteraciones en el ritmo circadiano, esto produce disbacteriosis o disbiosis intestinal. Y además genera la posibilidad de tener endotoxemia metabólica. La endotoxemia metabólica es la inflamación del metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina, obesidad, síndrome metabólico y enfermedades inflamatorias relacionadas, incluyendo las enfermedades autoinmunes y la carcinogénesis, secundario a la producción de metabolitos bacterianos que se encuentran o en un desarreglo o en una disbiosis y que generan desde luego alteraciones a este y a muchos niveles. Y es que cuando nosotros hablamos del estrés, pues el estrés va a producir en el tejido adiposo leptina y la leptina va a ir al cerebro y en el cerebro tendría que quitar el apetito. ¿Qué pasa cuando yo estoy estresada? Bueno, pues cuando yo estoy estresada voy a producir cortisol. En relación al estrés, el cortisol se va a pegar a metabolitos proinflamatorios como la proteína C reactiva, que es la que tenemos aquí, y una molécula de proteína C reactiva hace muy voluminosa la leptina. Por lo tanto, no puede pasar la barrera hematoencefálica y va a ir al cerebro, y en el cerebro pues no va a pasar porque se vuelve un complejo muy importante. Entonces, el organismo no le puede avisar al cerebro que ya tendríamos que tener saciedad. Entonces, el cerebro lo que va a sentir es que tenemos hambre. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo normal para quitarnos el hambre. ¿Cuándo? Cuando tenemos suficiente grasa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que la leptina no puede hacer su trabajo porque la inflamación, que entre otras cosas produce proteína C reactiva, va a impedir que justamente llegue al cerebro para hacer su trabajo y el organismo va a sentir necesidad de comer y comer y comer mucho más, lo que va a traer pues toda la catástrofe metabólica que ya conocemos.
Hay neuromediadores que regulan la conducta alimentaria, está la dopamina y la noradrenalina, que desde luego tienen que ver con el centro del hambre, y por supuesto están los centros de saciedad como la noradrenalina y la serotonina en el hipotálamo, que bueno, pues es esta glándula maravillosa donde ocurren muchas cosas en el organismo. Nosotros, por ejemplo, nos enamoramos en el hipotálamo, tenemos sensación de placer en el hipotálamo, pero también tenemos hambre y saciedad en el hipotálamo, por lo cual esto pues también se encuentra afectado por nuestro humor. Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué ocurre con una persona que se desvela, que come a deshoras, que se encuentra inflamado? Bueno, pues que tiene mal humor. Y este mal humor no solamente se ve pues teniendo conflictos con otras personas, sino también comiendo muchísimo de más con todo lo que esto conlleva. Por otro lado, la serotonina, que bueno, pues tiene una importancia muy probada en trastornos afectivos y trastornos del apetito, en el sueño y en la cognición, pues también se ve alterada cuando nosotros tenemos alteraciones en el ritmo circadiano. Es por eso que suplementación de aminoácidos como por ejemplo el triptofano, que es un precursor químico de la serotonina y también de la melatonina, estas dos indolaminas que nos permiten estar tranquilos en la tarde y luego tener una capacidad de dormir temprano, pues se vuelve fundamental. Y hay estudios muy interesantes. Por ejemplo, me encanta, es un estudio que se llama Mood, Food and Cognition, el rol del triptofano y de la serotonina con el humor, con la ingesta de alimentación, con la cognición, pues se vuelve muy importante. Entonces, no solamente necesitamos una dieta alta en triptofano, sino también una dieta alta en antioxidantes. Desde luego, esto va a tener un impacto muy positivo en el estado de ánimo y, por lo tanto, en las funciones mentales superiores, en la cognición, etcétera. Hay otros componentes importantes en este proceso como las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas del grupo B, que sabemos que pues mejoran la utilización de glucosa como el sustrato energético de la célula, y algunas de ellas pueden retrasar la aparición de complicaciones vasculares cuando se da en cantidades óptimas. Recuerden ustedes que las vitaminas del grupo B son hidrosolubles y por tanto tienen que consumirse de manera diaria, y es muy frecuente que tengamos alteración en esta producción, en esta ingesta de vitamina B, sobre todo el grupo de la vitamina B, aunque de otros nutrientes también en pacientes, por ejemplo, que han decidido eliminar las proteínas de origen animal de su dieta. Otro punto muy importante es el zinc. El zinc es un mineral antioxidante que contribuye al metabolismo normal de los carbohidratos, contribuye también a la inflamación, contribuye también a la inmunidad, contribuye también al sistema nervioso central en cuanto a la producción de neurotransmisores que nos favorecen tener pues una relación adecuada en cuanto al estado de ánimo, y es indispensable para la sensibilidad a la insulina y la síntesis y transporte de insulina. Entonces el zinc es un mineral fundamental que se encuentra muy disminuido en muchos de los alimentos que nosotros consumimos y por lo tanto es necesario suplementarlo. Hay algunos otros aminoácidos de interés que tienen que ver con la suplementación del síndrome metabólico. Tal es el caso de la glutamina. La glutamina, que es el aminoácido más frecuente, digamos el más versátil, pues restaura los receptores a la insulina. La secreción de ácidos grasos libres por el aumento de la lipoproteína lipasa también tiene que ver con la alanina, y además se ha visto que la glutamina y la alanina, que se interconvierten, pues mejoran la producción de factor necrosis tumoral alfa. Entonces se vuelve un aminoácido de gran interés. Otro suplemento muy importante es el ácido alfa lipoico, y es importante porque reduce los efectos de alimentos o bebidas suplementadas con alta fructosa. Recuerden ustedes que nuestro país es el primer consumidor en el mundo de refrescos embotellados, y los refrescos embotellados son endulzados, entre otras muchas cosas que podemos consumir, con alta fructosa. Entonces, cuando nosotros administramos ácido alfa lipoico, esto normaliza los cambios generados por dietas muy ricas en fructosa. Entonces se vuelve una buena herramienta terapéutica, y así no podemos hacer que nuestros pacientes dejen de tomar refresco, pues por lo menos podríamos suplementarlos para evitar los efectos metabólicos indeseables que esto va a generar con ácido alfa lipoico. Entonces podría ayudarnos como un suplemento alimenticio que prevenga las alteraciones metabólicas endocrinas como obesidad y como diabetes tipo 2 y aterosclerosis e hígado graso.
La coenzima Q10 es otro micronutriente fundamental. Recuerden ustedes que la coenzima Q10 se encuentra presente en el metabolismo del colesterol, y cuando nosotros damos algún fibrato, por ejemplo, o cualquier medicamento para inhibir la síntesis de colesterol, pues también inhibimos la síntesis de coenzima Q10. Y esta es muy importante porque la coenzima Q10, pues recuerden ustedes que se encuentra en las mitocondrias y sirve como cofactor en la cadena respiratoria para la producción de energía, sobre todo a nivel muscular, aunque en todo el organismo. Protege el sistema cardiovascular, nos permite tener una función óptima mitocondrial y desde luego combate el estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros estamos inhibiendo, que sin duda es necesario, la síntesis de LDL cuando se encuentra muy alto, recuerden ustedes que también estamos inhibiendo la producción de coenzima Q10. Y hay muchos artículos ya en la Asociación Americana de Cardiólogos que sugieren que siempre que nosotros demos algún medicamento para reducir los ácidos grasos, tendríamos que estar suplementando con coenzima Q10. De hecho, hay propuestas en donde se dice que este tipo de medicamentos tendrían que estar incluidos, por ejemplo, en los fibratos, que bueno, pues desafortunadamente no están. Y bueno, hay muchas aplicaciones clínicas de la coenzima Q10. Sabemos que, por ejemplo, tenemos pues la coenzima Q10 es la forma inactiva, la forma activa es la ubiquinona, y pues favorece una bioenergética mitocondrial porque favorece la síntesis y el transporte de electrones y de protones. Por supuesto, tiene una función antioxidante, afecta la expresión de genes involucrados en la señalización del metabolismo y transporte de células humanas. Pues sabemos que cuando hay deficiencia de coenzima Q10, esto incrementa el estrés oxidativo, el envejecimiento, procesos de carcinogénesis y bueno, también sabemos que cuando nosotros utilizamos estatinas, el efecto secundario más frecuente justamente es el relacionado con la inhibición de la producción de coenzima Q10, dolores musculares, incluso rupturas musculares tienen que ver con esto, la sensación de cansancio que tienen muchos de estos pacientes, la sensación de dolores pues muy en específicos en general tienen que ver con la disminución de coenzima Q10 y de ubiquinona. Y bueno, muchos trastornos neurodegenerativos como la diabetes, como el cáncer, la fibromialgia, se han asociado a niveles bajos de coenzima Q10, así es que es muy importante poder suplementarla. En términos generales, cualquier situación que disminuya la capacidad de obtener energía tiene que ver con la disminución de coenzima Q10. Entonces, el tratamiento oral con coenzima Q10 pues es un energizante mitocondrial, que es un término que van a recordar mucho seguramente en el futuro, porque la energización mitocondrial tiene que ver con la disminución en un mal proceso de envejecimiento. Es decir, evidentemente no podemos evitar el paso del tiempo, pero la perspectiva de vida cada día se incrementa más y el punto no es saber cuántos años vamos a vivir, sino cómo vamos a vivir esos años más que tenemos. Y la coenzima Q10, juega un papel muy importante. Entonces sabemos que es un energizante mitocondrial, es una estrategia antioxidante en muchas enfermedades que pueden provocar efectos benéficos, por ejemplo, y sobre todo en pacientes que tienen fatiga o dolores musculares, sin efectos tóxicos, además de que a los pacientes cuando se los damos les encanta porque mejora mucho la capacidad de envejecimiento de la piel, ¿no? El cromo es otro micronutriente muy importante a la hora de que nosotros hablamos de suplementación y síndrome metabólico. El cromo regula la glucemia, favorece la entrada de la célula de la glucosa a la célula porque mejora los receptores GLUT4, que son los receptores dependientes de insulina, favorece la utilización entonces de glucosa en muchas células, particularmente las células musculares, que son las que más pues captan glucosa, aumentan el número de receptores de la insulina, mejoran su unión, mejoran la calidad de los receptores y entonces pues por todo esto ayudan a combatir la insulina resistencia. Y bueno, además potencian la acción de insulina con el paso intracerebral de triptofano y esto limita la compulsión de comer. Los pacientes que dicen es que yo tengo ganas de estar come y come y come y come dulces, si ustedes les dan cromo se van a dar cuenta que su paciente mágicamente deja de tener ganas de estar comiendo dulces. Entonces, pues se vuelve muy importante en el tratamiento y sabemos también que cuando tenemos carencias de cromo, pues esto ocasiona una deficiencia en el adelgazamiento. Y es por eso que hay pacientes que nos dicen, doctor, es que yo hago la dieta como me la mandó la nutrióloga, como me la mandó usted y como bien y como poco y no bajo de peso. Y bueno, una razón puede ser justamente que el paciente tenga una deficiencia de cromo.
la dieta, cuando hay deficiencia de cromo, bueno, pues sabemos que esto afecta la obesidad, pero también afecta la microbiota y también afecta el hígado graso no alcohólico, la producción de leptina, la producción de adiponectina, el estrés oxidativo, el peso corporal. Entonces, pues es muy importante saber que cuando nosotros suplementamos con picolinato de cromo, esto puede mejorar las adipoquinas, algunos síntomas, algunos índices antropométricos y el estrés oxidativo en pacientes con hígado graso no alcohólico. Y bueno, sabemos que además mejora de manera importante la microbiota. El cromo se absorbe como picolinato de cromo. El cromo solo no se absorbe y entonces por esa razón es que se utiliza de esta forma. Para que nosotros podamos utilizar picolinato de cromo, tenemos que revisar qué tipo de cromo estamos utilizando porque, bueno, sabemos que hay algunos cromos que son tóxicos. Entonces, esto es algo muy importante, que esté avalado por la FDA o por la EFSA, que es la empresa de seguridad europea. Y bueno, sabemos que una administración oral diaria de cromo hasta por 3 semanas, pues revirtió el peso corporal inducido por la dieta, la resistencia a la insulina, evaluada por hiperglucemia, intolerancia a la glucosa e intolerancia a la insulina. Entonces, es muy, muy importante y sabemos que análisis de calorimetría indirecta pues han revelado que este efecto está mediado por aumento en el gasto energético y la actividad espontánea del tejido locomotor. Y es que pues hay muchos mecanismos que avalan la disminución de la resistencia a la insulina por cromo, pero parece ser que algunas de ellas pues tienen que ver con atenuar los efectos de la resistencia a la insulina, con lo cual pues mejora la captación de glucosa a nivel celular y atenúa el estrés oxidativo. Hay estudios que hablan acerca del picolinato de cromo en pacientes que tienen, por ejemplo, alteraciones en el ritmo menstrual, en pacientes con síndrome ovario poliquístico, con alteraciones en la piel como acné. Y bueno, se ha visto que hay una reducción significativa en el peso corporal en las pacientes que tienen estas alteraciones, pero no así en las pacientes que no tienen obesidad. Es decir, una paciente con ovario poliquístico que además tiene obesidad puede mejorar de manera notable con la administración de picolinato de cromo. Sin embargo, una paciente que tiene ovario poliquístico pero que no tiene obesidad realmente no va a tener un efecto tan adecuado. Y bueno, un punto muy importante es el ejercicio y esto es muy interesante. ¿Por qué los pacientes cuando hacen ejercicio logran mantener su peso? Si bien es cierto que difícilmente van a bajar de peso de manera sostenida haciendo ejercicio, lo que sí sabemos es que logran mantener su peso mucho más fácilmente que los pacientes que no hacen ejercicio. Y se ha visto que la razón puede estar en este micronutriente, en el cromo, porque se ha visto que cuando los pacientes hacen ejercicio, el cromo va a facilitar una movilización desde los huesos hasta el músculo y esto va a generar una mejoría en la sensibilidad a la insulina, un incremento en las tasas metabólicas, una disminución en la inflamación y por lo tanto el ejercicio puede ser eficaz para prevenir o reducir la posibilidad de obesidad y la posibilidad de sobreganancia de peso asociado a una redistribución rápida de cromo que ocurre justamente durante el evento de ejercicio. Entonces, pues ese puede ser uno de los efectos. Bueno, desde luego, además de la iricina, que es una hormona maravillosa que ojalá que pronto podamos tener en cápsulas, bueno, pues el cromo es una de las situaciones que pueden ayudarnos a mantener el peso. Otro suplemento muy utilizado en pacientes que tienen síndrome metabólico es el ácido linoleico conjugado o CLA. Este podría reducir la grasa corporal y la leptina sérica en pacientes que hacen actividad física. En términos generales, lo que hace el CLA es que estimula la lipoproteína lipasa para romper triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Y cuando se hace ejercicio, pues estos ácidos grasos libres son utilizados como una fuente de energía en el tejido muscular. Si mi paciente no hace ejercicio, pues estos ácidos grasos libres no van a ser utilizados, van a ser resintetizados y realmente no va a haber alteraciones en la grasa corporal. Pero lo que sí sabemos es que el efecto del ácido linoleico conjugado sí tiene efectos no solamente en la composición corporal, sino también en la insulina sérica y en la leptina en pacientes adultos obesos. Y bueno, tiene efectos a otros niveles, por ejemplo, en el cáncer, en la obesidad, en la aterosclerosis. Se han visto estudios muy interesantes al respecto.
Y sabemos que, bueno, pues la suplementación con CLA en pacientes de nuevo que hacen ejercicio, pues previene el aumento de la masa grasa abdominal y aumenta la masa libre de grasa y los niveles de adiponectina en individuos obesos más o menos jóvenes sin afectar negativamente la sensibilidad a la insulina. Con lo cual, pues tenemos relaciones muy importantes. La dosis de consumo de CLA tendría que ir entre 1.8 y 3.6 gramos de CLA por día. Y de nuevo, es un ácido graso, por lo tanto es factible que sea oxidado, es factible que se encuentre con grasas trans. Entonces tenemos que utilizar un ácido graso CLA de buena calidad. De pronto en los gimnasios prolifera mucho la venta de estos suplementos que, bueno, pues en realidad son como de dudosa procedencia. Entonces, la calidad aquí, pues sin duda es fundamental. Y bueno, sabemos que pues cuando nosotros tenemos un paciente que hace ejercicio y queremos inducir pérdida de peso, podemos utilizar el CLA, y van a tener un efecto sinérgico. Otro suplemento muy utilizado en pacientes que tienen síndrome metabólico es justamente la utilización de fructooligosacáridos. La fibra dietética, pues puede tener un efecto de prevención en la obesidad a través de la reducción del peso corporal porque controlan el apetito. No todas las fibras son iguales, por supuesto. Hay muchos tipos de fibras, depende del grado de viscosidad, de la fermentación de la fibra, de la solubilidad, y esto puede afectar el apetito de manera distinta, sobre todo porque modifican la microbiota. Y ya hay muchos estudios que demuestran que en realidad, por ejemplo, nuestros antojos tienen que ver pues muchas veces con nuestra microbiota. Es decir, no es que yo tenga ganas de un helado de chocolate, le explicaba a una paciente, sino que a lo mejor tu microbiota está requiriendo esos nutrientes y está teniendo una conexión tan severa y tan importante con tu cerebro que está permitiendo que tú tengas ese antojo, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos del control y la modificación del apetito y tienen mucho que ver con la microbiota, y parece ser que la fibra podría jugar un papel fundamental en este sentido. Sabemos que la inulina, por ejemplo, es un probiótico, es un prebiótico, es una fibra soluble que tiene un interés muy importante, sobre todo en las bifidobacterias. Tiene un efecto de saciedad importante y pues nos ayuda mucho en pacientes obesos. Otro punto muy importante que no debemos de dejar de considerar es que el síndrome metabólico puede afectar la inmunidad de manera muy importante. Y sabemos que la micronutrición y la inmunidad también tienen un efecto bidireccional. La nutrición, la infección y la inmunidad están íntimamente relacionados, y cuando mejora o empeora uno de ellos, van a empeorar los otros dos componentes. Hay micronutrientes o inmunonutrientes que son indispensables para la inmunocompetencia. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina C, por supuesto, la vitamina D, algunas vitaminas del complejo B, el ácido fólico, el hierro, el selenio y el zinc, pues son sin duda fundamentales. Y las deficiencias de micronutrientes son un problema de salud pública a nivel del mundo. Esta es muy reconocida, la deficiencia de muchos micronutrientes. Por ejemplo, del zinc. El zinc, tenemos una cantidad muy importante de población que tiene deficiencia de zinc. Entonces, bueno, pues la función inmunológica puede mejorar cuando nosotros restauramos la cantidad de micronutrientes deficientes, y esto nos permite mejorar la resistencia y la velocidad de recuperación. Entonces, la dieta por sí sola, pues es insuficiente. La suplementación de micronutrientes adaptada tendría que ser necesaria para mejorar la capacidad inmunológica. Y nosotros vemos que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos mejoría en el estilo de vida, pero comemos comida rápida, alimentos altamente energéticos, capacidad de nutrientes pobres en la comida, disminución de alimentos adecuados como pescados, por ejemplo. Además, tenemos un rol de sedentarismo, de alteraciones en el estilo de vida, obesidad, una dieta restrictiva en este sentido. Bueno, pues esta dieta pobre pues va a generar estado nutricional subóptimo, y esto va a comprometer la función inmunológica y va a aumentar el riesgo de infección, ¿no? Entonces, pues esta es una situación que tenemos que tener como mucho cuidado y mucha conveniencia en este momento. Y sabemos que la obesidad y el síndrome metabólico pues afectan de manera muy importante la inmunidad, y ni qué decir ahora en la epidemia, en la pandemia que acabamos de
de vivir y que seguimos viviendo, pues cómo le va a un paciente con sobrepeso y obesidad y cómo le va a un paciente que no lo tiene. La relación es completamente distinta, empezando por los pacientes que son hipertensos, que bueno, aunque hay razones obvias para esto, pues sabemos que cuando hay obesidad, cuando hay enfermedades metabólicas, esto está asociado con estrés y esto está asociado con una disfunción de tejidos metabólicos, incluyendo el tejido adiposo, incluyendo el hígado, el tejido músculo esquelético, el páncreas. Y esto produce a una acumulación de grasa que va a afectar los órganos linfoides primarios y esto va a alterar la integridad de todo el efecto inmunológico. Entonces, al final, las alteraciones del sistema inmune que están inducidas por la obesidad alteran la inmunidad y, bueno, van a contribuir a la progresión de la disfunción metabólica y a la enfermedad crónica. Entonces, esto puede, pues, empeorar todavía más el proceso. Y vemos aquí cómo disfunciones en el estrés metabólico producidas por una enfermedad crónica, producidas por una alteración metabólica, pues van a producir pérdida del tejido linfoide y una situación proinflamatoria que pues va a generar alteración en la inmunidad al final de cuentas. Finalmente, quisiera no dejar pasar el momento para hablar acerca un poco de la microbiota, que si bien no es el tema, es un punto muy importante en este sentido. Los probióticos pues son algo que cada día utilizamos más, que tendríamos que utilizar más, pero no son la única situación que podríamos utilizar. No tenemos a los prebióticos, que bueno, son la comidita de los probióticos y los posbióticos, y tenemos además psicobióticos. Entonces, los prebióticos, pues los más frecuentes que utilizamos son los lactobacilos, las bifidobacterias. Un punto muy importante en el síndrome metabólico lo tiene la Akkermansia mucinífera, que es una bacteria productora de moco, pero que es una bacteria que se ha demostrado que partes incluso de su membrana pueden tener un efecto adecuado a nivel metabólico, disminuir el peso, es decir, pueden ser utilizados como una terapéutica, pero también disminuir enfermedades metabólicas. Entonces, esperamos mucha investigación en este sentido. Hay ya mucha investigación, pero esperamos desarrollo de productos relacionados con Akkermansia mucinífera, que si bien es cierto que no actúa sola, que sola no puede ser la panacea para mejorar la presión, bueno, pues es algo muy prometedor en el uso de prebióticos. Pero también sabemos que si yo no mejoro, por ejemplo, los lactobacilos o las bifidobacterias y que si yo no disminuyo los firmicutes, por mucha Akkermansia mucinífera que yo tenga, no voy a tener un resultado adecuado. Es decir, nuestra microbiota no actúa como una bacteria sola, actúa como la suma de un ecosistema que tiene que mantenerse saludable. Para mantenerse saludable, desde luego, están los prebióticos, que es el tipo de alimento que nosotros vamos a darle a nuestro paciente, porque ya yo le puedo dar a mi paciente 28 cápsulas de probiótico del mejor indicado, que si mi paciente sigue comiendo fast food, sigue no comiendo verduras, sigue comiendo demasiadas carnes rojas, demasiados efectos proinflamatorios, bueno, pues no va a tener un adecuado desarrollo. Los probióticos, por ejemplo, el FOS, el GOS, la celulosa, la inulina, súper importante, el almidón resistente que se prepara en casa. Se los cuento rápidamente. El almidón resistente es, por ejemplo, la papa, la pasta, pero en lugar de cocinarla y comerla ese mismo día, la cocino, la meto al refrigerador, se queda unas 24 horas al menos en frío. Cuando yo la consumo, este almidón ha sido modificado, es un almidón resistente que en lugar de elevar picos importantes de glucosa, los mantiene más estables. Tiene un efecto prebiótico magnífico y además pues libera mucho más lentamente los glúcidos con todo el efecto positivo a nivel de insulina y de glucosa que eso tiene. Y bueno, pectinas y mucílagos también son prebióticos muy importantes. Y están los posbióticos. Los posbióticos son organismos inanimados, por ejemplo, esto que les decía de la Akkermansia mucinífera, que pedacitos de la membrana han resultado tener efectos muy, muy contundentes y muy adecuados sin necesidad de utilizar el microorganismo vivo. Son metabolitos de los probióticos, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, que tiene un efecto fundamental en la absorción de glucosa, en la producción de insulina y sobre todo el discúlpenme,
me acabo de olvidar del nombre, pero sobre todo el butirato. El butirato tiene un efecto muy importante en la capacidad del apetito y se ha visto que efectos suficientes de butirato, que sobre todo son producidos por los lactobacilos, van a generar en nuestro organismo saciedad mucho más temprana que cuando no lo producimos. Entonces, pues todo esto es un ecosistema de microorganismos que nos van a permitir tener un efecto regulador. Y en síndrome metabólico, pues la microbiota intestinal no es la excepción. Entonces, contribuyen al metabolismo de los lípidos, de los glúcidos, tienen efectos positivos, los ácidos grasos de cadena corta, como les mencionaba, mejoran el IMC, mejoran la presión arterial, mejoran la resistencia a la insulina, la inflamación de bajo grado, así como mejoran muchas situaciones en muchas otras partes de nuestro organismo. Sabemos que hay un efecto muy importante entre prebióticos y probióticos en pacientes que tienen diabetes tipo 2, considerando justamente la influencia de esta bacteria que les comentaba, la Akkermansia mucinífera, y sabemos que tanto el síndrome metabólico como la diabetes tipo 2 son influidas por la microbiota intestinal y que la Akkermansia en el síndrome metabólico pues tiene un efecto reconocido potencial en pacientes obesos en cuanto a disminución de peso, pero también en cuanto a la capacidad de obtener mejores niveles de insulina. Y bueno, los probióticos tienen funciones muy interesantes. Sabemos que los probióticos, cuando yo tengo una buena biodiversidad de la microbiota y cuando yo tengo una buena producción de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, pues esto va a generar una mejor colonización de la microbiota en la mucosa, en la capa de mucus de la pared intestinal. La producción de lactobacilos y bifidobacterias pues va a producir un efecto regulatorio de la inflamación y regulatorio de la producción de algunas otras cosas, pero además nos va a permitir rechazar los patógenos mucho más fácilmente. Entonces tiene un efecto competitivo. Si yo estoy utilizando el espacio por probióticos, pues no voy a estar utilizando por patógenos, por lo cual pues mi epitelio intestinal se va a mantener mucho más íntegro. Sabemos que además estos ácidos grasos de cadena corta, cuando ingresan al torrente sanguíneo, tienen efectos benéficos a nivel hepático, en la producción de AMP cíclico, en la pipargama, en cuanto a la producción de nuevas adipoquinas en el tejido adiposo. También en el músculo mejora la producción de AMP cíclico y a nivel del cerebro mejora la saciedad. Entonces, fíjense ustedes qué importante es tener una microbiota adecuada, porque una microbiota adecuada va a resolver muchas de las situaciones que tenemos alteradas cuando nosotros tenemos un paciente con síndrome metabólico. Además, sabemos que los probióticos van a mejorar los lipopolisacáridos que se encuentran a nivel intestinal y por lo tanto van a inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias y que van a generar citoquinas que son adecuadas, como por ejemplo la serotonina, que el lugar más frecuente de producción de serotonina, y de hecho el 90% de la serotonina que se produce en nuestro organismo, no sé si lo sabían, pero se produce a nivel intestinal. Pero no solamente de serotonina, sino citoquinas y metabolitos que al final van a influir en la capacidad del sistema nervioso central. Y por eso es que muchas veces cuando nuestros pacientes tienen una alteración a nivel intestinal, también se sienten irritables, también empiezan a tener depresión, también es cierto que el colon irritable y el intestino irritable, bueno, pues tiene una repercusión muy importante en la personalidad y en la capacidad de nuestros pacientes a nivel emocional y cerebral. Y por último, bueno, pues sabemos que cuando yo tengo una microbiota con una mucosa íntegra, pues esto me va a generar no tener inflamación, me va a generar no tener expresión de genes que generan más inflamación y por lo tanto situaciones que no son las más adecuadas a nivel, por ejemplo, de tumores cancerosos. Los prebióticos son mecanismos seguros, son microorganismos seguros que tienen efectos benéficos para el huésped, porque de pronto cuando nosotros hablamos de probióticos pensamos en, híjole, es un microorganismo. ¿Y qué tal si mi paciente está inmunosuprimido y lo supercoloniza? ¿Y qué tal si mi paciente tiene una infección secundaria que yo le ingrese un microorganismo? O los propios pacientes piensan eso. Entonces, el mecanismo de acción de los probióticos involucra que nuestra pared intestinal en el mucus se colonice y esto normalice la comunidad de microbiota, porque nosotros tenemos una gran cantidad de microorganismos y estos microorganismos pues podrían ser como una huella digital, son diferentes para cada una de las personas. Depende de si nacieron por parto o por cesárea, si fueron lactados o no, depende de muchísimas cosas, del uso de antibióticos en la primera infancia y bueno, pues estos probióticos van a competir
con los patógenos que pueden llegar a nuestro organismo, de tal manera que pues cuando nosotros tenemos una buena microbiota, esto puede mejorar actividades enzimáticas, disminuir carcinógenos, disminuir sustancias tóxicas, disminuir o mejorar la producción de ácidos grasos que tienen un efecto muy importante en la homeostasis energética. Además, aumentan la adhesión de células intestinales, la producción de mucina, que es fundamental para tener una adecuada un adecuado metabolismo de la glucosa, pero también un adecuado metabolismo de la función inmunológica. Entonces, bueno, pues los efectos de los probióticos son muy variados y no hay que olvidarnos del efecto de los psicobióticos, que son estos microorganismos que tienen un efecto probado sobre el sistema nervioso central y que pueden desempeñar un papel muy importante en el comportamiento, en la depresión, en la ansiedad, en la dificultad de mantener un estado emocional adecuado. Entonces, pues como pueden ustedes ver, y me gusta mucho cerrar con esto, ¿con qué nos quedaríamos en todo este proceso? Bueno, primero existe un mundo muy nuevo en cuanto a la micronutrición. Cada día hay más situaciones. Yo aquí les di una pincelada, pero sin duda es necesario que nos adentremos a investigar, a buscar más, a utilizar y a saber. Y como ustedes pueden ver, no se trata de utilizar productos naturales porque sí, se trata de utilizar sustancias que tienen un efecto probado, que está probado y publicado en artículos científicos de buena comité editorial. Sabemos que la micronutrición nos permite no solamente mejorar algunos padecimientos en conjunto, sino también prevenir su aparición. Por supuesto, un micronutriente nunca va a sustituir un medicamento, nunca, pero se pueden utilizar en conjunto teniendo resultados mucho más adecuados y damos a nuestro paciente la posibilidad de tener pues un tratamiento mucho más integral, no solamente utilizando un fármaco o una intervención en cuanto a su estilo de vida, sino también en cuanto a su aspecto nutricional. Es muy importante saber qué suplemento le voy a dar a mi paciente. Casi es tan importante que es preferible, si yo no tengo una buena calidad de suplemento, mejor no dárselo, pero hay que revisar la trazabilidad, hay que revisar la composición, la posología y la tecnología de manufactura, que es un punto muy, muy importante. Hace un rato en la consulta le decía a una paciente que todos los días se toma su licuado al que le pone una cucharada de cúrcuma, que en realidad eso no sirve de nada. Y no es porque la cúrcuma no sirva. Lo que pasa es que no se absorbe así, no se absorbe en polvo. Para que la cúrcuma se absorba tiene que estar doblemente liposomada para poder pasar del intestino a el organismo, porque al final la cúrcuma es una molécula que en el intestino se degrada el 98% y el 2% que se absorbe se degrada en menos de 3 segundos en el torrente sanguíneo. Entonces, pues realmente, si bien es cierto que es un componente excelente, pues es un componente excelente que si no se administra de la manera adecuada, pues realmente no sirve para nada. Entonces, no se trata solamente de indicarle a nuestro paciente un multivitamínico. Yo les invito de verdad a que ustedes se adentren en este mundo de la micronutrición, que es verdaderamente fascinante y que nos permite ayudarle a nuestros pacientes y darle un plus en la consulta médica que normalmente no tendríamos. Entonces, bueno, pues por supuesto es necesario mayor estudio, tanto nuestro como de investigación en esta área, para obtener resultados pues mucho más adecuados. Y les agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier duda y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.